La pandemia y las dos cuarentenas que hemos vivido, la del año pasado y la de este, han traído al piso, verdaderamente al piso, las cifras de empleabilidad. El desempleo ha crecido significativamente, sobre todo en nuestra ciudad capital, en Lima, llegando a niveles verdaderamente alarmantes. ¿Por qué camino ir para lograr revertir estas cifras y tirar un salvavidas a los empresarios, a los micro, a los pequeños, a los grandes empresarios para regenerar de alguna manera el empleo que se ha visto muy afectado? Ese tema vamos a conversar con César Puntriano, profesor de ESAN. César, estamos contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto saludarte. Primero sería bueno revisar cifras, ¿no? ¿Cuánto ha caído el empleo? ¿Cuántos nuevos desempleados hay? Porque las cifras que estuve viendo verdaderamente son duras, dramáticas respecto a la caída de la empleabilidad. Efectivamente, el desempleo sigue afectando, nos sigue afectando duramente, en particular en la capital. Según las cifras oficiales, la tasa de desempleo ha afectado más o menos a unas 700,000 personas. De cada 100 trabajadores en Lima, 87 tienen empleo formal o informal inclusive, y 13 se mantienen buscando empleo, es decir, son personas desempleadas. E inclusive tenemos más de 2 millones de personas que no tienen un empleo adecuado, es decir, gente con subempleo, que no trabaja la cantidad de horas suficientes para ganar lo que necesitan. Entonces, efectivamente, como tú bien has señalado inicialmente, pues estamos pasando por una crisis muy dura de desempleo, especialmente en nuestra capital. ¿Qué medidas adoptar para tratar de cambiar esta situación, teniendo en cuenta que todavía pues la vacunación recién ha empezado, estamos en medio de una cuarentena que es posible que se amplíe aún más? Es decir, las condiciones van en contra, estamos viendo en contra, pero ¿cómo hacer creativamente para lograr revertir algo en esto y tirarle un salvavidas al trabajador peruano? Mira, yo creo que podríamos hablar de cuatro grandes medidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Primero, hay que cuidar que las empresas que existen hoy no quiebren. ¿Y cómo hacemos eso? Sin perjudicar obviamente a los trabajadores, porque estas empresas vienen a ser su fuente de ingreso. En primer lugar, recuerda esta medida de la que hemos conversado anteriormente, que es la suspensión perfecta de labores. Esta medida actualmente se puede, adoptar hasta el 5 de abril de este año. Hay empresas que todavía se están acogiendo. Sin embargo, la gran duda del empleador es ¿qué va a pasar con mis trabajadores suspendidos? Porque yo me acojo a la suspensión perfecta, el ministerio me la aprueba, pero ¿de qué van a vivir mis trabajadores suspendidos? Actualmente el gobierno no está ayudando a esos trabajadores suspendidos. Entonces yo creo que ahí está faltando un apoyo económico por parte del gobierno. Por otro lado, Juan Carlos, el año pasado se aprobó un incentivo para la contratación de trabajadores, para contratar trabajadores estables, especialmente jóvenes, incentivo que está vigente hasta abril de este año, pero como tú mismo has visto de las cifras, no ha surtido efecto. Entonces yo creo que se tiene que repensar ese tipo de incentivos a la contratación y, por ejemplo, como muchas empresas lo han pedido, establecer algún régimen real de ahorro en costo laboral de manera temporal o en impuestos. Y si es en costo laboral, por ejemplo, imagínate tú que se apruebe que estas nuevas contrataciones tengan media gratificación o media CTS, yo creo que el Estado es quien debería asumir la diferencia para tampoco perjudicar a los trabajadores. Por otro lado, un tema que también tiene que ver con estas empresas existentes, Juan Carlos, es el famoso caso de los trabajadores que están en grupos de riesgo. Porque actualmente la ley, ¿qué cosa te dice? Que quien esté en grupo de riesgo, que tenga más de 65 años, que tenga problemas cardíacos, renales, etcétera, no está obligado a trabajar presencialmente. Y si no lo puede hacer de manera remota, el empleador le tiene que pagar el sueldo para recuperar ese tiempo más adelante. Hay personas que están en esa situación desde el 16 de marzo del año pasado. Claro, un año. ¿Cuándo van a recuperar?
Entonces yo creo que como ha ocurrido en otros países, ese tiempo de falta de trabajo efectivo, lo que debería hacerse es pagarse a través de un subsidio, por ejemplo. Y ahí es el Estado nuevamente quien tiene que entrar a tallar. Por ejemplo, un subsidio de la Seguridad Social que apoya a esos trabajadores. Entonces, este primer punto tiene que ver con las empresas existentes, pero también tenemos que pensar en los emprendedores. Hay un sinnúmero de emprendimientos que lamentablemente han desaparecido durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque los han golpeado mucho todas estas trabas burocráticas que se les pide para subsistir y los altos costos en impuestos, en planilla. Entonces también tenemos que poner el foco en los emprendimientos. Como tú sabes, la mayoría de empresas de nuestra economía son microempresas y esas son las que generan trabajo y esas son las que pueden o están más proclives de caer en la informalidad. Entonces se tiene que apoyar a esas microempresas. Informalidad además que ha crecido, pues, ¿no? Que se calcula que puede haber aumentado hasta en un 10% en este último año. Sin duda, y nosotros siempre hemos estado en el top a nivel de la región. Sí. Otro tema importante es el aspecto educativo que no debemos dejar de lado, porque según la estadística, la mayoría de la población subempleada, es decir, que tienen menos ingresos porque no tienen un trabajo de tiempo completo, son personas que tienen, la mayoría tienen solo nivel educativo secundario. Subcalificadas, digámoslo así. Exactamente, exactamente. O inclusive, Juan Carlos, mira, aunque te parezca inverosímil, hay personas que están sobrecalificadas o diríamos indebidamente calificadas para un puesto de trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no existe una debida articulación entre la demanda de mano de obra y la oferta educativa. Y esto es algo que desde hace muchos gobiernos se ha venido tratando, pero todavía siento yo que no se ha puesto en práctica. Es muy importante que todos los jóvenes que salen al mercado pues estén educados de acuerdo a lo que el mercado te pide, porque si no, ¿dónde se van a colocar? En muchos países, por ejemplo, esto se direcciona a través de becas, ¿no? El Estado da becas, pero no para todas las profesiones, sino para las becas, para las profesiones que sean técnicas o universitarias que el Estado necesita, que el país necesita. Tal cual, eso se llama articular la oferta educativa con la demanda de puestos de trabajo. Esa es la mejor forma de hacerlo. Y otro tema importante, Juan Carlos, que ayuda a la reactivación es la inversión pública. Es decir, no solo dejarle la carga, digamos, al sector privado. El sector público también tiene que mover la maquinaria. Los planes de inversión pública para desarrollar infraestructura y proyectos de gran envergadura crean empleos formales. Al menos temporales, pero son empleos formales. Entonces, actualmente nuestra inversión pública está parada. Entonces, yo creo que también eso es un punto al que se tiene que poner foco. Como te imaginarás, la coyuntura no es la mejor y muchos funcionarios de nivel medio pues no están firmando los permisos, las resoluciones o las autorizaciones que se necesitan. Pero es hora de hacerlo, es hora de salir de esa inercia y de ponernos a trabajar los privados con los estatales para sacar adelante el país. Algunos ya piensan, incluso César, que esto no se debería hacer de aquí hasta julio, ¿no? Que ya lo vea el siguiente, que ese pleito se lo compre el siguiente gobierno, este ya no, que se dedique a gerenciar lo mínimo para que el país marche de aquí hasta mitad de año. Ojalá, es cierto, es totalmente cierto, y suele ocurrir, Juan Carlos, cuando estamos en un cambio de gobierno, en una época electoral. Pero estamos en una situación muy especial, ¿no? Nuestro país, como otros países, se han ido hasta el hoyo el año pasado. Entonces tenemos que, como se dice, ponernos las pilas para sacarlo adelante, ¿no? El presidente dijo que se iba a enfocar en unos cuantos proyectos muy importantes, pues esperemos ver esos resultados. Correcto. Muchísimas gracias, César, como siempre. Muchas gracias, un placer, Juan Carlos. Que estés muy bien. Buenas tardes. César Puntriano, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.